Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. No olviden dejar su like y suscribirse. Empezamos. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, se encontraba la iglesia de San Agustín. Esta iglesia era un lugar de adoración y devoción para los lugareños, pero también albergaba una oscura leyenda que atemorizaba a todos. La iglesia era conocida por su antigua campana, una reliquia centenaria que había repicado durante generaciones. Sin embargo, se decía que esta campana estaba maldita. Según la leyenda, un sacerdote renegado había forjado la campana con un metal impuro y había realizado rituales prohibidos para darle un sonido aterrador. En las noches más oscuras, la campana comenzaba a repicar por sí sola, llenando el aire con un sonido discordante y espeluznante. La gente del pueblo aseguraba que podían escuchar lamentos y gritos de almas atrapadas cada vez que la campana sonaba. Aquellos que se aventuraban a acercarse a la iglesia durante la noche afirmaban que veían sombras retorciéndose en la penumbra. Un día, un valiente sacerdote decidió poner fin a la maldición de la campana. Realizó un ritual de exorcismo en la iglesia, tratando de purificar el lugar y liberar las almas atormentadas. Sin embargo, cuando comenzó a recitar las oraciones, la campana comenzó a repicar con una furia incontrolable, y las luces parpadearon en la iglesia. El sacerdote quedó petrificado al ver sombras retorcidas que se movían por las paredes. Huyó de la iglesia, convencido de que la maldición era demasiado poderosa para ser vencida. Desde ese día, la iglesia de San Agustín quedó abandonada y en silencio, excepto por las noches en que la campana maldita repica por sí sola, recordándoles a todos la oscuridad que reside en su interior. En medio de un pueblo tranquilo se alzaba la antigua iglesia de la Penitencia, un edificio gótico que emanaba una atmósfera inquietante incluso durante el día. Sin embargo, eran las noches las que escondían el verdadero horror. Se decía que la iglesia había sido construida sobre un antiguo cementerio, y las tumbas yacen bajo sus cimientos. Durante las noches más oscuras, los lugareños afirmaban escuchar susurros y lamentos que parecían emanar de la tierra misma. A menudo, las sombras de las lápidas parecían moverse como si las almas atrapadas intentaran escapar. La leyenda más inquietante hablaba de una procesión fantasmal que recorría el interior de la iglesia. Testigos afirmaban haber visto figuras vestidas con túnicas, arrastrando cadenas y en silencio, excepto por los susurros que parecían llenar el aire. Nadie se atrevía a entrar en la iglesia después del anochecer, temerosos de encontrarse con la procesión de las almas condenadas. Un valiente investigador decidió pasar una noche en la iglesia de la Penitencia para descubrir la verdad. Llevó consigo un grabador y una cámara para documentar cualquier evidencia paranormal. En medio de la noche, comenzó a escuchar los susurros y los lamentos que habían atormentado a los lugareños durante generaciones. Logró capturar algunas grabaciones de audio espeluznantes, pero cuando revisó las imágenes de su cámara, quedó horrorizado al ver figuras sombrías rodeándolo en cada foto. Huyó de la iglesia esa misma noche, convencido de que había capturado evidencia de las almas atormentadas que vagaban por el lugar. Desde entonces, la iglesia de la Penitencia se ha ganado una siniestra reputación como uno de los lugares más embrujados del mundo.
En lo profundo del bosque se encontraba la iglesia de Santa Cecilia, una estructura antigua y deteriorada que estaba envuelta en una maldición siniestra. Lo que la hacía especialmente temible era su órgano centenario, una reliquia musical que, según se decía, tenía el poder de invocar a fuerzas malignas. Durante décadas, los lugareños habían evitado la iglesia debido a las historias que circulaban sobre el órgano. Se decía que aquellos que se atrevían a tocarlo eran víctimas de terribles pesadillas y desgracias. Algunos afirmaban haber escuchado melodías inquietantes emanando de la iglesia durante la noche, como si el órgano tocara solo. Un músico ambicioso decidió investigar las leyendas y desafiar la maldición del órgano. Armado con su conocimiento musical, entró en la iglesia de Santa Cecilia en una noche de luna llena. Comenzó a tocar el órgano, esperando desentrañar el misterio detrás de su poder. A medida que las notas llenaban la iglesia, el músico sintió una presencia oscura que lo rodeaba. Las sombras parecían danzar al ritmo de la música, y el aire se volvió denso y cargado de energía negativa. El músico continuó tocando, decidido a enfrentar cualquier cosa que encontrara. De repente, el suelo comenzó a temblar, y las velas se apagaron, sumiendo la iglesia en la oscuridad total. El músico sintió una mano helada agarrándolo y tirándolo del órgano. Logró escapar justo a tiempo, corriendo fuera de la iglesia mientras las puertas se cerraban violentamente detrás de él. Nunca volvió a tocar el órgano maldito de la iglesia de Santa Cecilia. Desde ese día, el edificio permaneció abandonado y envuelto en misterio. Aunque algunos aventureros intentaron descifrar su enigma, ninguno regresó ileso, y la leyenda del órgano maldito se mantuvo viva durante generaciones. Estas historias de terror sobre iglesias embrujadas nos recuerdan que incluso los lugares sagrados pueden albergar oscuras y siniestras leyendas. Los susurros, las apariciones y los fenómenos paranormales acechan en las sombras de estos lugares, recordándonos que hay misterios más allá de nuestra comprensión. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu me gusta.